sistema escala para cultivo agrícola bajo prototipo de invernadero. Me presento. Soy Yajaira Iría Collí, egresada de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Caquiní, del estado de Campeche. El primer coautor es el ingeniero Josué Manrique, segundo coautor Guadalupe Cardoso, tercer coautor Carlos Alberto de Senacham. Resumen. El siguiente proyecto expone un modelo de adquisición, monitoreo y control de parámetros utilizando el concepto de escala. Dicho sistema se aplica a un prototipo de invernadero con el fin de realizar seguimiento de las relaciones climatológicas de un cultivo. Simultáneamente, el sistema electrónico del invernadero permitirá medir parámetros de humedad y luminosidad. Para concluir con nuestra experimentación, se pretende observar el comportamiento de las variables, por ejemplo, el monitoreo de procesos de riego de un cultivo dentro del prototipo de invernadero. Introducción. A través de las últimas décadas, los sistemas de control, supervisión y adquisición de datos se han utilizado en diferentes campos científicos y técnicos, como podemos ver en las imágenes en la petroquímica, en el agua, en las telecomunicaciones, entre otras industrias. Una escala es una aplicación software diseñada para ser ejecutada en diferentes equipos, cuyo objetivo es monitorear y controlar un determinado proceso. Asimismo, proporciona la comunicación con los dispositivos de campo y permite el control del proceso de forma automática desde la pantalla de un ordenador. Nuestra agricultura se considera sensible al cambio climático, pues frecuentemente es atacada por los patrones erráticos, como es la incertidumbre, las sequías, lluvias torrenciales, granizadas y heladas que atacan a nuestro planeta. Me propongo exponer la resolución de un problema de la agricultura, con el interés de darle una solución eficiente a través de la implementación de una escala. Con este tipo de sistema se pretende monitorizar y controlar los parámetros de temperatura de plantas y luminosidad, contribuyendo de esa manera al sector agropecuario y al desarrollo tecnológico. Marco teórico. La primera vez que se utilizó el escala fue para aplicaciones de tuberías de gas y líquidos, la transmisión y distribución de energía eléctrica y en los sistemas de distribución de agua para su control y monitoreo automático. El SCADA permite comunicarse con los dispositivos de campo para controlar el proceso de forma automática desde la pantalla de un ordenador, el cual es configurado por un usuario y también puede ser modificado con mucha facilidad por dicho usuario. La agricultura se divide en dos. La agricultura tradicional, el cual sus cultivos van hasta el 50%, y la agricultura controlada o protegida, en el cual las cosechas pueden alcanzar el 100% sin problema alguno. La agricultura protegida se realiza bajo condiciones en las cuales el agricultor puede controlar algunos factores del medio ambiente, los cuales minimizan el impacto que los cambios del clima pueden ocasionar a los cultivos. Los invernaderos son estructuras de diversas formas y tamaños, cuyo propósito es resguardar las condiciones de temperatura, humedad, además de protección contra plagas y enfermedades para el cultivo de plantas. Esto hace que se obtengan cultivos con mayor rapidez y durante cualquier época del año. Los principales cultivos que se producen bajo invernadero en México son el tomate, chile, pimiento y pepino. El chile habanero puede ser un cultivo alternativo de producción en invernadero, sobre todo en las regiones donde el campo abierto no tiene buen desarrollo, como es el caso de las regiones áridas y semiáridas de México. El chile habanero es una hortaliza de clima caliente. Las temperaturas menores entre 10 grados centígrados y mayores a 35 grados centígrados limitan el desarrollo del cultivo. Humedades relativas muy altas favorecen el desarrollo de enfermedades, como las plagas, por ejemplo. Cuando la humedad y la temperatura son elevadas, se produce una floración deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución de crecimiento. Estos efectos similares también se producen cuando la humedad relativa es escasa. Los suelos más favorables para el desarrollo del chile habanero son aquellos que tienen buen drenaje y buena retención de humedad.
Como podemos ver en la tabla, se presentan los requerimientos óptimos para el chile habanero, los rangos en los cuales se consideraría idóneo nuestro cultivo. Objetivo. Nuestro objetivo es desarrollar un sistema de adquisición, monitoreo y control de datos, aplicando un prototipo de invernadero para monitorear las condiciones climatológicas en un cultivo de chile habanero. Metodología. Las actividades de este proyecto son tipo experimental, ya que se basan en la manipulación constante de sensores y actuadores que en conjunto permiten la supervisión, adquisición y control de datos. Aquí podemos ver 10 pasos, los cuales serán presentados a continuación. Como el primer paso fue la elección del tipo de invernadero. Nosotros elegimos el tipo Cassia, ya que consideramos que es el óptimo para nuestros materiales que teníamos planeado usar. El siguiente paso fue el diseño digital en prototipo de 3D. Para este paso se utilizó el programa de diseño SolidWorks, el cual es un programa de modelado. Nuestro resultado de es la imagen que se muestra en la esquina inferior izquierda, donde se muestra el prototipo del invernadero, el cual tenía la medida de 1 metro por 50 y 60 de alto. Podemos ver la previsualización de los actuadores ya colocados. El siguiente paso fue el armado de la estructura física del prototipo. Podemos observar en estas dos tablas los sensores empleados y los actuadores empleados. En esta parte, en esta diapositiva, podemos ver algunos pasos de manera resumida. Podemos ver lo que fue la obtención de materiales, el corte y todo para el armado físico. Luego se muestra la primera parte de nuestro prototipo, el cual fue el esqueleto. Algunas pruebas para los actuadores, la prueba de riego, la instalación de las luces ultravioleta, la soldadura y la pega de las luces ultravioleta, la siembra del chile habanero y pues finalmente la vista dentro del invernadero, la vista interior y la vista final del prototipo. El siguiente paso fue crear un circuito de control y software de simulación. Podemos ver en este diagrama un circuito dividido en dos partes, la parte de potencia y la parte de control. De hecho, el circuito fue diseñado en el programa de Proteus. El armado del circuito. Una vez teniendo nuestro circuito en Proteus, se pasó a la parte de montaje, el cual se utilizó un protoboard en cables tipo calibre 22, relevadores, condensadores, resistencias y transistores. Se realizaron las conexiones a tierra, se agregó un pequeño condensador pequeño de un microfaradio para filtrar la señal. Programación del microcontrolador. El programa recibe un comando de la interfaz y dependiendo de qué comando activa o desactiva el modo automático. Tendrá un contador para cada actuador en la parte manual y en la automática activará el actuador dependiendo de la información de los sensores. Posteriormente enviará un comando a la interfaz seguido de la información de los sensores. Aquí podemos ver dos partes, lo que fue la declaración de variables y la declaración de periféricos. Los siguientes pasos de nuestra programación Arduino fue configurar las salidas digitales e iniciar el puerto serio. Se pasa al bucle infinito donde se recibe y procesa la información. Se emplea la variable selector que básicamente selecciona qué sensor envía información a la interfaz. Y por última parte, el microcontrolador es el encargado de contar cada segundo que transcurre si decide si activa o desactiva el actuador. Diseño de la interfaz en Visual Basic. Se realizó la parte visual de la interfaz. Se añadieron los botones, el slider, casillas verificadoras, las barras y valores, todo lo que se tenía que mostrar al iniciar el programa. Se agregaron puertos de comunicación, temporizadores, para tener esta vista que se muestra aquí. Aquí podemos ver 3 partes del código. Se configuraron ambos temporizadores, se declararon las variables, las funciones y una parte para el envío de la información al Arduino. El temporizador 2 se encarga de la lectura de información de sensores. Y la parte final donde muestra que es cuando se ejecuta la interfaz,
que debe configurarse del puerto. Calibración de los sensores, pruebas eléctricas y comunicación. Durante esa etapa hubo dos calibraciones, lo que fue para nuestro sensor de pH y el proceso de calibrado de luz. Para el sensor de pH se utilizaron tres soluciones, una alcalina, neutra y una ácida, que fue el agua de limón, agua simple y leche. En cuanto al proceso de calibrado del sensor, pues se utilizó como punto mínimo de referencia la total oscuridad y como punto máximo una cantidad de luz suministrada. Resultados. Las pruebas del invernadero y la interfaz. Durante este periodo de 2 semanas de pruebas de cultivo se obtuvieron las medidas de variables, los cuales fueron humedad, temperatura y luz. En resumen, se encuentran en estas dos tablitas el resultado de la temperatura fuera del invernadero y dentro del invernadero, además del porcentaje de humedad fuera del invernadero y dentro del invernadero. Otro resultado fue la luz ultravioleta, la cual durante esas 2 semanas no se activaron durante el día, sino solamente en las noches. Esto fue debido a que pues donde estaba colocado el prototipo pues tenía bastante claridad, lo cual no era necesario que se activara la luz ultravioleta. En cuanto al resultado de pH del suelo, estas se mantenían tanto dentro como fuera del invernadero, ya que pues el suelo de esta zona de México suele ser muy favorecedor, ya que se encuentra entre los 6 y 7 de la escala. Funcionamiento de sensores. Durante las pruebas del invernadero se obtuvo una lectura de los sensores y se visualizó correctamente la interfaz. Todo eso transcurrió en tiempo real. Como podemos observar en esta imagen, la temperatura se encontraba en un rango ideal de 32.9 grados centígrados. La humedad en el suelo era del 64%, la luz ambiental era del 43% y lo único que estaba un poquitito hacia el límite era el pH, que se encontraba al 7%. En el rango de 7. Hicimos algunas pruebas, por ejemplo, al sensor de temperatura se le acercó un cocktail y se observó el aumento de temperatura. También activamos de forma manual el riego durante 10 segundos y se observó que la humedad relativa aumentaba, pasó de 59% a 64%. Control de riego. Se verificó que funcionara tanto de manera manual como de manera automática. Para el control de temperatura, de la misma manera, se revisó que funcionara de manera manual y de manera automática. Y funcionaron ambos de las dos maneras. Ambas estaban configuradas. Por ejemplo, el control de riego se activaba cuando la humedad estaba inferior a los 45%. Y la temperatura, cuando sobrepasara los 35 grados centígrados, se empezaban a activar los ventiladores. Para el control de lámparas UV, se obtuvo como resultado un correcto funcionamiento de las lámparas UV, las cuales funcionaban con su temporizador en modo manual y se activaban cuando la luminosidad descendía a menos del 15% en modo automático. Es decir, cuando ya estaba oscureciendo, nuestras luces ultravioleta estaban encendiéndose. Conclusión. Se concluye que el sistema SCADA implementado resultó de ser de gran utilidad para adquirir, supervisar y controlar las variables del microclima en el modelo a escala de inventario. Por tal motivo, con los datos obtenidos de las pruebas aplicadas durante el desarrollo de este proyecto, se piensa que su aplicación puede llegar a ser factible en un sistema a gran escala. A futuro se podría aplicar el sistema SCADA en automatización de invernaderos reales en la región, pues se lograría un ahorro de tiempo, costos y energía. Estas son nuestras referencias.